menos el promedio de x elevado al cuadrado. Y como es muestral, se divide entre n menos 1. Así. Esa sería entonces la fórmula para determinar la varianza muestral. Para determinar la varianza muestral. Ahora, obviamente que no es la única manera de sacar esa varianza. También se la puede determinar teniendo los valores de x elevado al cuadrado y eso se lo resta con el promedio elevado al cuadrado. Entonces, esa es otra manera de poder hacer el cálculo de la varianza muestral. A ver, la vamos a modificar esta fórmula para representar de la otra manera. Ingeniero, disculpe, ¿será que al finalizar la clase podría enviarnos su documento? Es que mi internet está muy malo, apenas veo yo la pantalla. Sí, pues el mío igual está en la misma, no quiere movilizarse rápido, estamos en la misma. Sí, ingeniero, porque a veces se corta o a veces usted está hablando y escribiendo y se queda por decirle en una letra y no avanza. Se congela, ¿no? Ajá, se congela un Sí, rato. toda la Así. mañana estaba así la señal. Por eso, si Toda la podría mañana he enviar tenido después para que lo problemas veamos. con el internet. No se puede hacer. Ya, a ver. Sumatoria de x menos x promedio al cuadrado. Si esto lo multiplicamos por fi, quiere decir que ya se aplica la fórmula para datos que tienen frecuencias. Para datos que tienen frecuencias. Entonces, cuando los datos tienen frecuencias,
Lo único que hacemos es multiplicar cada una de esas diferencias al cuadrado por la frecuencia, por FI. Y de esa manera ya tendríamos la varianza de esos datos. Ahora, si los datos son con intervalos, o sea, quiere decir si los datos tienen límite inferior, límite superior, tienen todo eso, entonces la varianza se multiplica por la marca de clase. Para hacer el cálculo de la varianza se tiene que multiplicar por la marca de clase. No es por la marca de clase. A ver, ahorita lo vamos a corregir. Lo vamos a anotar aquí la fórmula. Esta X de acá, esta X que está acá, se la reemplaza por la marca de clase o punto medio. Entonces, esa es la diferencia cuando se tiene los datos que estén agrupados en intervalos, ¿no? Y obviamente se multiplica por la frecuencia. Ahora, eso es cuando son datos muestrales, cuando los datos son menores que 30. Ahora, si los datos son mayores a 30, entonces se representa con una O. Un lambda. A ver, aquí vamos a ver. Por aquí estaba el símbolo ese. Se la representa con lambda y esto indicando que los datos son poblacionales. Indicando que los datos son poblacionales, pudiendo tomar como referencia n mayor a 30. Ya pudiendo tomar como referencia n mayor a 30. Entonces, en ese caso se dice que los datos son poblacionales. Entonces, en lugar de colocar la letra S, ya colocamos la letra O. Ya estaría cambiando por ahí. Y ya no se divide entre n menos 1, se divide simplemente entre n. Se divide simplemente entre n. Ya se congeló de nuevo. A ver. En lugar de esta S, colocamos la O, el lambda, el símbolo de lambda. Y ya no se divide entre n menos 1, solamente se divide entre n. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando es muestral, la división se hace entre n menos 1 y cuando es poblacional, la división se hace solamente entre n.
Y lo mismo se hace cuando hay frecuencias. Ya es exactamente lo mismo. Ya lo único que cambia es la división. Ya no es entre n menos 1, sino que la división es simplemente entre n. Ahí. Esa sería entonces la fórmula poblacional. Ahora que también podemos utilizar como fórmula poblacional, decir que la varianza, y ya aquí hay un detalle que me estoy olvidando. La varianza es una representación elevada al cuadrado. Eso se me está yendo. Eso se la representa al cuadrado. La varianza es igual a la sumatoria de las X, elevadas al cuadrado dividido entre n. Sumatoria de x elevado al cuadrado dividido entre n menos el promedio elevado al cuadrado. Así, menos el promedio elevado al cuadrado y ya tendríamos también la varianza. A estos de acá les está faltando ese símbolo de elevado al cuadrado. Es al cuadrado, el símbolo es al cuadrado, no es así solito. Ahí. Esas serían entonces las fórmulas para poder determinar la varianza. A ver, veamos ahora algunas propiedades. Propiedades de la varianza. Propiedades de la varianza. Primera propiedad, la varianza nunca tiene valor negativo. Nunca tiene valor negativo. Siempre va a ser igual o mayor a 0. Siempre va a ser igual o mayor a 0. Después la varianza nunca tiene valor negativo. Si a todos los datos le sumamos o restamos por una constante, entonces
A ver, si a todos los datos le sumamos o restamos por una constante, el valor de la varianza no cambia. El valor de la varianza no cambia. ¿Ya? No cambia el valor de la varianza. Luego, si a todos los datos le multiplicamos por una constante, entonces la nueva varianza será igual a la primer varianza multiplicada por la constante al cuadrado. Así. Entonces, esas son algunas de las propiedades de la varianza, que la varianza nunca va a tener un valor negativo, siempre es positivo o puede ser cero. Que si sumamos o restamos una constante, entonces la varianza no cambia, la varianza se mantiene cuando sumamos o restamos una constante. Después, si multiplicamos una constante a todos los datos, entonces la varianza se la debe multiplicar por esa constante elevado al cuadrado. Eso con el fin de no estar repitiendo nuevamente todos los cálculos. Eso es entonces la varianza. Otra cosa de la varianza es que la varianza no tiene una interpretación muy lógica, ¿ya? No se la puede interpretar fácilmente. Su interpretación es más que todo matemática, ¿ya? Porque la varianza nos da la variabilidad que hay alrededor de un valor central en el espacio, o sea, en las tres dimensiones del espacio, la variabilidad que hay en las tres dimensiones del espacio conocido. Entonces, eso es lo que nos da la varianza. Por lo tanto, su interpretación no es muy fácil de hacer, ¿no? La interpretación se la hace, pero haciéndole ciertos ajustes. Y el principal ajuste ahí es sacarle la raíz cuadrada, y cuando le sacamos la raíz cuadrada, entonces esa varianza ya se convierte en desviación estándar. Desviación estándar. Entonces ahí viene lo que es la desviación estándar. Se llama desviación estándar. Se llama desviación estándar. En algunos libros le llaman también desviación típica, ¿ya? Desviación estándar o desviación típica, es lo mismo, ¿ya? Entonces, en algunos libros tal vez lo van a encontrar como desviación típica, ¿ya? Pero mayormente se la conoce como desviación estándar. ¿Qué es esto? Esto nada más es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Eso nomás es la desviación estándar. Entonces, calculo la varianza y teniendo la varianza, lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada, ya sea muestral o ya sea poblacional. Le saco la raíz cuadrada y ya voy a tener el resultado de la desviación estándar. Y esa desviación estándar ya se puede interpretar, ya se la puede utilizar para dar conclusiones, para hacer todo tipo de análisis estadístico. Y ahorita vamos a ver cómo se la interpreta. Entonces, raíz cuadrada de la varianza. Sacarle la raíz cuadrada a la varianza.
Eso es la desviación estándar. O también puede ser poblacional. Así. Ahora, ¿qué nos indica esta desviación estándar? La desviación estándar nos indica las unidades alrededor de la media, alrededor, no siempre de la media aritmética, alrededor de un valor central, ya sea la media aritmética o la mediana, la media aritmética o la mediana. La desviación estándar nos indica las unidades alrededor de un valor central, ya sea la media aritmética o la media o la mediana, las unidades que cambian hacia más o menos infinito. Ya, entonces, dependiendo del análisis que se esté haciendo, en algunos casos le llaman el nivel de confianza, en otros casos le llaman el error. Entonces, cada quien lo interpreta dependiendo del estudio que esté haciendo. No, por ejemplo, los de medicina dicen a esa desviación estándar le llaman error. Hay un error de tantas unidades alrededor de la media aritmética, ¿no? Los ingenieros decimos hay un intervalo de confianza de tantas unidades alrededor de la media aritmética. Entonces, eso es la desviación estándar. Ya se puede interpretar esa desviación estándar de diferentes maneras. Luego tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, el coeficiente de variación es la desviación estándar relativa y porcentual de los datos alrededor de un valor central. Entonces, ese coeficiente de variación ya viene siendo una desviación estándar relativa, o también puede ser una desviación estándar relativa porcentual, ¿ya? Y se la conoce como coeficiente de variación. Su fórmula es bastante sencilla, ya que lo único que tenemos que hacer es coeficiente de variación va a ser igual al cociente, es igual al cociente de la desviación estándar entre la media aritmética. La desviación estándar entre la media aritmética. O la mediana, si es que se estuviera haciendo con la mediana. Hasta ahí sería la desviación relativa, pero lo que normalmente se hace es multiplicarlo por 100 para expresarla como una desviación porcentual. Ya, entonces, eso es lo que se hace normalmente, se lo multiplica por 100 para representarlo como una desviación porcentual.
Y lo mismo se hace si fuese poblacional, ¿no? Ahí la S representa la muestral y el símbolo de lambda estaría representando la poblacional. Y siempre entre la media aritmética. Media aritmética o mediana. Multiplicado por 100. Así sería. Entonces, esa es la fórmula del coeficiente de variación. Ahora, este coeficiente de variación también se lo interpreta de diferentes maneras. Cada autor, cada investigador lo interpreta de diferentes maneras. Ya, por ejemplo, a ver, una forma de interpretarlo es tomando en cuenta, bueno, indica, dice, es la desviación porcentual alrededor de la media aritmética, del valor central, alrededor del valor central. Ahora, si el coeficiente de variación es mayor al 50%, si el coeficiente de variación es mayor al 50%, se dice que los datos están muy dispersos. Se dice que los datos están muy dispersos y por lo tanto no son muy confiables, ¿no? Entonces, si fuera una investigación científica, me lo rechazarían el trabajo y tendría que repetir todo de nuevo. ¿Ya? Entonces, es un indicador. Ya es un indicador. Entonces, si el coeficiente de variación es mayor al 50%, se dice que los datos están muy dispersos y por lo tanto no son confiables en investigación científica, ¿ya? Entonces podríamos decir que son heterogéneos. Ahora, si este coeficiente de variación es menor al 50%, entonces, a ver, vamos a colocarlo así. El coeficiente de variación está entre el 30%, o sea, es mayor al 30%, coeficiente de variación mayor al 30%, pero a la vez menor al 50%, entonces se dice que los datos están poco dispersos, pero se podrían seguir considerando heterogéneos. Entonces, los datos serían aceptados o serían aceptables en caso de que no sea investigación científica. Si no es una investigación científica, podemos estar aceptando esos resultados. Se podría aceptar esos resultados, ¿ya? Pero si es investigación científica, entonces habría nomás que rechazar esos resultados. Ahora,
si el coeficiente de variación se encuentra entre un 20%, y un 30%, si el coeficiente de variación se encuentra entre un 20% y un 30%, entonces podemos decir que se dice que los datos son confiables. Se dice que los datos son confiables. Entonces aquí podríamos decir que son los datos son confiables, son casi homogéneos, digamos. Casi homogéneos, ¿no? Ahora, si el coeficiente de variación es menor al 20%, si el coeficiente de variación es menor al 20%, entonces se dice que los datos son totalmente confiables, los datos se encuentran bien distribuidos y por lo tanto consideramos que es una distribución homogénea. Es una distribución homogénea. Entonces, este coeficiente de variación es muy útil cuando estamos haciendo investigación científica, cuando estamos levantando datos. Este coeficiente de variación podríamos decir que es el primer parámetro, el primer parámetro que nos indica si el estudio que estamos haciendo es confiable o no es confiable. Especialmente si es una investigación científica, este coeficiente de variación siempre tiene que ser menor al 30%. Entonces, su revisor o la persona que vaya a revisar su trabajo, a evaluar su trabajo, lo primero que va a hacer es verificar ese coeficiente de variación. Eso es lo primero que va a hacer. Va a verificar el coeficiente de variación y si su coeficiente de variación está por encima del 50%, le va a decir que sus datos están muy dispersos, que sus datos son muy heterogéneos y que su investigación no puede ser validada, no puede ser tomada en cuenta como investigación científica. Eso es lo que le va a decir. Lo primerito que le va a decir es eso. Pero si sus datos son menores al 20%, entonces ahí a ojo cerrado, bueno, estos datos están bien, son totalmente correctos y hay que continuar con la investigación. Entonces, de eso se trata el coeficiente de variación. Pero para llegar a ese coeficiente de variación, primero tenemos que tener la desviación estándar. Para tener la desviación estándar, tenemos que tener la varianza. Para tener la varianza, tenemos que tener la media aritmética y pues tenemos que saber hacer los cálculos de todos esos componentes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer ahora unos ejemplos. A ver. Para datos simples. Vamos a hacer el ejemplo para los datos simples. El ejemplo para los datos agrupados. El ejemplo para los datos con intervalo.
Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Disculpe, ¿será que al final no lo va a mandar? Claro, les voy a mandar los apuntes con el práctico más para que vayan haciendo. Sí, Inge, por favor, porque hay veces que se corta y usted explica y queda en una sola parte paralizada. Se congela, ¿no? Sí, no me Sí, acuerdo si se en la puso plataforma, no me acuerdo si en la plataforma está el video también de esto, porque así como había el video de las medidas de tendencia central, el video de las medidas de localización, igual tenía un video de esta parte, pero no sé si estará en la plataforma, no me acuerdo. ¿Será que Pero de eso igual cualquier... le puede pasar, Inge, si es que no lo pillamos, porfa, para igual verlo? Sí, porque hay en el video, es lo mismo, digamos, ¿no? Solo que ya uno lo ve con más calma y todo eso. No, hoy día ha estado pésima la señal de internet, no sé qué estará pasando. No me deja a mí mismo trabajar bien. Ya, a ver, ejemplo para datos simples. Ahí teníamos, se consultó a 11 personas acerca del número de integrantes de su núcleo familiar y teníamos los datos ahí. Ya, esto lo vamos a hacer en Excel, a manera de practicar un poco el Excel y también hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Para no demorar mucho. Yo al Teams lo voy a subir este archivo, así como hice con los otros archivos, ¿no ves? La primera parte de los otros archivos junto con los prácticos los subí al Teams, igual lo voy a subir a la parte que Sí, corresponde porfa. estos apuntes que estamos haciendo. A ver, que se abre el Excel un ratito.
Ya. Entonces, acá tenemos los valores de X y. Este es el valor de los valores de X. Para poder hacer el cálculo de la varianza, estos valores de X tienen que, primero tengo que tener el promedio. El promedio ya lo habíamos calculado en clases anteriores, pero aquí también lo podemos calcular en el Excel, ¿no ven? Promedio, me voy directamente aquí arriba, donde está la opción autosuma, y ahí también está el promedio. Saco el promedio, y ese va a ser mi punto de referencia. Lo vamos a hacer más grande para que se vea mejor. Ya, ahí está. Entonces ya tenemos ahí el promedio. Aquí nos hacemos una columna que sea XY menos el promedio. Podemos hacer otra columna que sea XY menos el promedio elevado al cuadrado. XY menos el promedio elevado al cuadrado. Así. Entonces, cada uno de estos valores, tengo que restar con el promedio, con este promedio. Y tengo que elevarlo al cuadrado. Esta diferencia tengo que elevarlo al cuadrado. Y hago lo mismo para todo. Si tiene negativo, igual lo ponemos negativo nomás. Todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo, ¿no? Claro, pero el XY menos el promedio lo copiamos. Bien, perfecto. Claro, este de acá es un punto intermedio que lo podríamos hacer directo, digamos, ¿no? Se lo puede hacer directo, este no es estrictamente necesario. Este de aquí es el que se necesita. Pero este de acá, este cálculo que hice acá, se lo puede hacer directo, pero también se lo puede hacer así porque más adelante lo vamos a ocupar cuando hagamos asimetría y kurtosis. Entonces, por eso yo lo hice este de aquí, para ya tenerlo ahí referencial. Entonces, todo esto lo tengo que sumar. Ahí está la autosuma. 1571. Y con eso ya estoy listo para poder hacer el cálculo de la varianza. Entonces, esto lo voy a mover más abajo. Ahí está. Ya tengo los datos ahí. Y ahora con esos datos voy a hacer el cálculo de lo que habíamos visto. A ver, ahorita lo voy a acomodar un rato. Ya, cálculo de la varianza. Cálculo de la varianza. Entonces, en aquí yo tengo solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Como tengo 11 datos, se dice que la varianza va a ser muestral, porque son 11 datos. Entonces, como son 11 datos, tengo que utilizar esta fórmula de acá. La fórmula de la varianza muestral.
Ya. Ahí. La sumatoria se refiere a este 1571. Ese 1571 es la sumatoria de la x menos x promedio al cuadrado, dividido entre n menos 1, n es 11 datos, menos 1 sería 10, 1571 menos 10 nos va a dar 1,571, ¿no? Y eso vendría siendo la varianza. Esa varianza, como ya les dije, no tiene una interpretación muy lógica, no tiene una interpretación muy lógica, pero es el cálculo básico que utilizamos para hacer los demás análisis estadísticos, ¿no? Entonces, teniendo la varianza, ya podemos calcular la desviación estándar, ¿no? Y el cálculo de la desviación estándar ya es más sencillo. Cálculo de la desviación estándar es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces decimos desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza en este caso es 1,571. ¿Cuánto sale la raíz cuadrada de 1,571? 1,2534. 1,2534. Listo. Ya está la desviación estándar. Y esta desviación estándar ya puedo interpretar. En acá ya puedo decir que los datos tienen una desviación de 1,253 unidades alrededor de la media aritmética, porque he utilizado la media aritmética. Alrededor de la media aritmética. Ya. La media aritmética es 4,1. Ese es el promedio, 4,1. Entonces, alrededor de ese 4,1 está la desviación así. Entonces, yo puedo decir acá, al 4,1 le voy a restar 1,253. ¿Cuánto sería eso? Inge, disculpe, ¿puedes subir un ratito arriba, porfa? Ya. Ahí está bien. 2,8466, ingeniero. 2,64. No, 2,8466. 66, listo. Ese es por un lado. Por otro lado sería 4,1 más 1,253. Ahí, ¿cuánto sale? 5, ¿no? 5,353. Listo. Entonces, quiere decir que es muy probable que en ese conjunto de datos, que en esa distribución, se encuentren valores de 2,846 a 5,353. O sea, quiere decir que de ese conjunto de datos, cuando yo tome un dato al azar, es muy probable que ese dato esté entre 2,84 a 5,35. Es lo más probable. Es lo que más se encuentra en el centro de la distribución. ¿Ya? Después el otro cálculo es coeficiente de variación. Cálculo del coeficiente de variación. Entonces, para el coeficiente de variación, lo único que tengo que hacer es la división, ¿no? Tengo que hacer la división
de esta desviación entre el promedio. A ver dónde está. Vamos a anotar la formulita. Aquí está. ¿Dónde se ha metido? Aquí está. Entonces, coeficiente de variación. Voy a reemplazar. Tu pelo era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno y nunca lo olvidé. Y tenemos una cantante en el grupo. Hay que llevarle al karaoke. A ver, la desviación estándar es 1,253. El promedio es 4,1. Eso multiplicamos por 100. ¿Cuánto sale? Me sale 30,57, ingeniero. 30,57%. Esa sería entonces la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los datos tienen una desviación del 30,57% alrededor de la media aritmética. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos decir que estos datos nos dicen que bueno, los datos están con una dispersión casi heterogénea. No, están con una dispersión casi heterogénea, poco recomendable su uso en investigación científica. ¿No? Entonces, como el coeficiente de variación está mayor al 30%, entonces poco recomendable su uso en investigación científica. Ya, eso sería la conclusión de ese coeficiente de variación. Ya, esa sería la conclusión de ese coeficiente de variación. Entonces, de esa manera podemos hacer el cálculo. Ahora, ese es el cálculo, como decir, de forma manual, ¿no? A ver, vamos a ver si está bien. Aquí en el Excel también lo podemos sacar directo, ¿no? Desviación estándar. En el Excel colocamos DESP y nos aparece automáticamente las opciones. Ahí está. La primera opción dice DESBEST. Calcula la desviación estándar de una muestra, dice. Ese es el que ocupamos ahí. Ocupamos ese, seleccionamos nuestros datos. Enter. Y el Excel nos sacó 1,287. Y nosotros hemos sacado, a ver, ¿cuánto nos salió a nosotros en el Word? Creo que nos salió 1,2534.
Ya, a ver, vamos a ver. Colgó. Entonces, en el Excel y en la calculadora también se puede sacar de manera directa todos estos resultados. No es cuestión de saberlo manejar nomás. Solo que ahora hay pues todo tipo de calculadoras, ¿no? Está bien. Aquí está. Desviación estándar 1,2534. Y aquí 1,28. A ver, vamos a ver dónde perdimos decimales. Por ejemplo, si quiero sacar la varianza, también lo puedo hacer acá de forma directa. Var, le coloco var y ahí está. Calcula la varianza de una muestra. Entonces voy a sacar la varianza de estos datos. Enter 1,656. Y aquí nos salió 1,57. ¿Por qué? Usted lo hizo con Excel el promedio menos la muestra menos el promedio al cuadrado y le sale 1571. Ahí está el problema. No, esta es la suma nomás. Esta es la suma Pero de estas diferencias elevada al cuadrado. pero la suma dividido 10 no hay cómo varía, ingeniero. Sí, pues no hay cómo variar. Ahorita vamos a ver un ratito. Es que debería salir lo mismo. No tendría por qué variar. O al menos mucho, ¿no? A ver. Aquí dónde está este. ¿Por qué me estás variando? Ah, ya. Aquí está. Creo que aquí está la falla. El promedio. Ah, no, este es elevado al cuadrado. No, ahí no hay falla. Este está bien. Están bien las diferencias. Elevado al cuadrado. Esta es la suma. Correcto. Esta suma tengo que dividir entre el número de datos menos 1. A ver, igual este de acá dividido entre 10 sería, ¿no ve? 1,571. Aquí debería de haber salido lo mismo. ¿Por qué no sale lo mismo? A ver. Dice, calcula la varianza de una muestra. ¿Está bien? No debería variar tanto. Debe ser por lo que son pocos datos, pero ni por más. No debería de haber tanta diferencia. A ver, con eso, ¿cuánto nos saldría la... Si yo divido el 1,287 entre 4,1, ¿cuánto sale? 1,287 dividido entre 4,1. Nos sale 0,3139. 31%, ¿no? El coeficiente de variación sería del 31%. Y por lo tanto seguiría siendo la misma conclusión, ¿no? Porque seguiría siendo mayor al 30%. Entonces no es mucho. Debe ser que el Excel, debe ser por lo que son pocos datos, por eso es que varía tanto, pero no debería de ser así. Debería dar lo mismo. Ya. Bueno, entonces ya está. Eso es el cálculo de la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Si quisiéramos hacer el rango, si quisiéramos calcular el rango, a ver, aquí te lo vamos a poner. El rango es simplemente el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Y en este caso el valor máximo es 7 menos el valor mínimo es 2. 7 menos 2, eso me va a dar 5. Entonces, lo único que nos dice el rango es que hay 5 unidades de variación entre los extremos. Nada más nos dice. Hay 5 unidades de variación entre los extremos. Que no es mucho tampoco. Ya, eso sería entonces básicamente lo que es la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Nos falta hacer los ejemplos para datos agrupados, pero ya nos hemos pasado de la hora y peor que este sistema está una macana. Entonces ya la próxima clase yo creo ya
tal vez va a mejorar la señal o vamos a hacer un poquito más mejor. Ya, entonces la próxima clase vamos a terminar esa parte, los 2 ejemplos que faltan. Vamos a hacer las medidas de forma y con eso vamos a terminar el tema de método numérico y ya nos va a tocar entrar al análisis bidimensional. Ya, entonces para la otra clase ya lo voy a, ya está, ya lo subiríamos esto, más el práctico, para terminar. Ya, listo, jóvenes, eso sería por hoy. Nos estamos conectando la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, siempre con cuidado. Ok, ingeniero, que tenga buenos Yo días. dije Hasta luego. gracias, igualmente, que tenga lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Y la chica del Hasta luego, karaoke, no se dije. le ocurra ir al karaoke porque le van a agarrar y va a estar apareciendo en la tele. Se cuidan, por favor, no vayan a la cancha a jugar. Menudo escenario. Había hay alguien que estaba karaokeando. Ya desde el 19 de septiembre creo ya se puede, ya se va a poder volver a las canchas a hacer deporte. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente.